Inmediatamente paso a otro tema. El tema de la pregunta, de dónde y cuándo realmente se perdió Venezuela. ¿Dónde y cuándo se perdió Venezuela? La pregunta a colación, porque el próximo domingo hay elecciones en Venezuela. Si esas elecciones se desarrollan y la gente fue a votar, el chavismo perdió esas elecciones ampliamente. Es más, el chavismo no está en competencia para ganar esas elecciones. No está compitiendo para ganar esas elecciones. No es que la propuesta opositora le lleva 5 o 6 puntos a la propuesta del gobierno, a Nicolás Maduro. No es que Edmundo González le lleva 6, 7 puntos, no. Cuando estamos hablando de lo que puede pasar en Venezuela, se lo podemos recrear en este dato. Edmundo González ronda el 60% de la votación. El 60% de la votación. Nicolás Maduro en ningún escenario sobre el 26%. En ningún escenario sobre el 26%. ¿Por qué el chavismo en esas condiciones y a sabiendas de que esas elecciones únicamente las tiene perdidas, celebra esas elecciones? Yo creo que esas elecciones tienen que haber sido producto de un acuerdo con Estados Unidos. Y yo creo que se habrían producido ciertas garantías de que si el chavismo pierde el poder, como evidentemente parece que lo va a perder, no se produciría una situación de extradiciones, de persecuciones exageradas. Siempre las habrán, pero algo tienen garantizado los chavistas, porque ellos no se iban a presentar a unas elecciones perdidas así por así. Hay un componente en Venezuela que Venezuela no es Venezuela, ni el chavismo es el chavismo. Venezuela ha estado intervenida por Cuba, y Cuba tiene y ha tenido una gran influencia en el mantenimiento del poder del chavismo posterior a la muerte de Hugo Chávez. Cuba ha sido el sostén fundamental de Nicolás Maduro. Entonces, algo tiene Maduro y su entorno garantizado para presentarse a esas elecciones. Ese consenso exterior que se ha producido tampoco es un consenso que llega solo. Fíjese que todos los llamados presidentes de la izquierda o presidentes progresistas han censurado abiertamente a Nicolás Maduro. Lo ha hecho varias veces Lula, lo ha hecho Boris, lo ha hecho Fernández de Argentina, lo ha hecho Nicolás Petro de Colombia. Todos pues han abogado por unas elecciones en las que se respete la voluntad popular.
y que el que pierda sencillamente acepte que perdió. Eso realmente tiene que tener algún componente, porque de lo contrario esas elecciones no se dan. De lo contrario esas elecciones amanecen suspendidas y se presenta cualquier situación que anula esas elecciones, porque el chavismo no va a unas elecciones. El chavismo no está compitiendo en esas elecciones, pese a todas las maniobras de que una candidata con una popularidad, con una presencia que todo el mundo sabía que era muy competitiva, el chavismo se dio el lujo de anularla. Usted no va a ser candidata. Y ella escoge una candidata suplente, una candidatura suplente tampoco. Y entonces elige María Corina Machado a este candidato, el señor Edmundo González, un diplomático, una persona de bajo perfil, y ella, señores, en una hazaña de un valor, de una entrega, eso no creo que tenga precedentes. Lo que ha hecho María Corina Machado sin ser la candidata para ganar unas elecciones en Venezuela, porque ella se ha mostrado como la carta de triunfo y ha endosado totalmente esa candidatura que en Venezuela gana las elecciones del domingo, pero sin ninguna duda, si esas elecciones se celebran, si la gente sale a votar, si se contaron los votos, no hay posibilidad alguna de que el chavismo pueda ganar esas elecciones. Pero no sabemos si las elecciones realmente se terminen realizando, o si se realizan, si no son anuladas el día de las elecciones, porque evidentemente que hay una situación muy adversa para quienes han mantenido el control del poder en Venezuela. Pero quiero responder la pregunta: ¿de dónde fue que se perdió Venezuela? ¿En qué momento se perdió Venezuela? Pudiéramos decir que en el momento del Caracazo, cuando se produjo el Caracazo en 1989, aquellas protestas contra la administración del presidente Pérez, cuando introdujo un paquete de medidas de ajuste de la economía, de modernización, de responsabilidades fiscales, una serie de cosas que ahí fue que se perdió, porque a partir de ahí y de esas protestas surgieron otras cosas. Y esa protesta fue la que alimentaron el surgimiento años posteriores de la figura de Hugo Chávez, que ya para el 1992, para febrero del 92, estaría en un intento fallido de golpe de Estado. A partir de ese golpe de Estado ya se afianza como figura política, aunque no marcaba en la principalía. En principio, después que se produjo el colapso de los partidos, era una reina de belleza, la que parecía que iba a ser la presidenta de Venezuela. De repente lo fue Chávez. ¿Por qué? Bueno, porque se produjo un colapso. Señores, y esta es la experiencia que yo quiero comunicar, se produjo un colapso del sistema de partido. Y el sistema de partido colapsó con el colapso de un solo partido. Porque en Venezuela había un bipartidismo, pero ese bipartidismo dependía de la fortaleza de Acción Democrática. El que concibió ese bipartidismo fue el mismo que concibió el acuerdo de punto fijo, don Rómulo Betancourt. Y don Rómulo Betancourt forma Acción Democrática, pero entiende que Acción Democrática necesita un contrapeso, y él es que exhorta en gran medida a la formación del COPEI,
como contrapeso a Acción Democrática para que Venezuela tuviera un bipartidismo y una alternabilidad en el poder, que lo único que podía tener diferencia en algunas cosas, pero que en lo fundamental esos partidos se comprometían a temas de desarrollo que cualquiera que ganara lo apoyaba. Ese es el acuerdo de punto fijo. Ese es el acuerdo de punto fijo. Entonces, hay una serie de acontecimientos que están más o menos claros, que usted puede decir, no, el Caracazo, el golpe de Estado, el colapso de los partidos. Lo que yo le quiero destacar es una ruptura personal, que para mí fue la ruptura personal que hundió a Venezuela. Me refiero a la ruptura entre Carlos Andrés Pérez y el presidente Jaime Lucinchi. Carlos Andrés Pérez empuja a Lucinchi, pero después esos dos hermanos, esas personas que parecía que nunca en la vida iban a experimentar una división, porque Lucinchi era una hechura de Carlos Andrés Pérez, cuando le sustituye como presidente, realmente tuvo un impacto catastrófico en lo que pasó después, porque esa ruptura fue la que hundió Acción Democrática. ¿Y por qué se produjo esa ruptura? Esa ruptura se produjo por razones muy personales. Muy personales. La llamada rencilla de las queridas. La llamada rencillas de las queridas. Cuando el presidente Jaime Lucinchi gobernaba, hubo una dama que adquirió demasiado poder en el gobierno del presidente Lucinchi. Esa dama se llamaba Blanca Ibáñez, mejor conocida como Blanquita Ibáñez. Blanquita Ibáñez era la amante del presidente Jaime Lucinchi. El presidente Pérez, que ha empujado a Lucinchi, se percata y va recibiendo una serie de denuncias sobre cosas que se están manejando de manera que él no comparte. Y él visita al presidente, a su aliado, el expresidente Pérez, visita al presidente Lucinchi para expresarle que debe controlar el poder que está manejando Blanca Ibáñez en su administración. Bueno, señores, yo no sé qué fue lo que Lucinchi le respondió a Carlos Andrés Pérez, pero esa gente, a partir de esa reunión, quedaron enemigos para siempre. Rompieron ahí. El presidente Pérez salió del despacho del presidente Lucinchi, dándole un estrellón a la puerta, y jamás en la vida esa gente volvieron a tener la relación que habían tenido. Entonces, el presidente Lucinchi en esos momentos dominaba la maquinaria del partido. Carlos Andrés Pérez se va a una candidatura sin la maquinaria del partido y gana la candidatura y gana las elecciones, pero lo hace sin la maquinaria del partido. Lo hace sin el partido, buscando en la fuerza de su propio liderazgo y buscando muchos liderazgos y muchos apoyos externos. Carlos Andrés Pérez se hunde por un gobierno que tenía muy buenas intenciones, pero no tenía el respaldo de su partido, no tenía el respaldo de la maquinaria de su partido con la que había roto. Y a partir de ahí, la Venezuela no ha hecho otra cosa que retroceder. A partir de ese acontecimiento, de esa enemistad personal que hundió al Partido Acción Democrática, terminó hundiendo al COPEI y terminó colapsando el sistema político en Venezuela. Le pongo un punto porque
Tengo otros temas que debo tratar antes de que el tiempo se me termine.